Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Nada más apropiado que estas palabras del gran maestro Miguel Ángel como prólogo ante la majestuosidad de la obra que veremos a continuación. Todo lo tallado, modelado y pintado tal vez no haya visto la luz como su autor lo quiso. Es posible que la obra conocida a través de la historia sea una mínima parte de la que en realidad se creó, y ese gran porcentaje restante permanezca en el anonimato. Sentimiento en el tiempo es el nombre que lleva la exposición permanente con la que la funeraria San Juan Bautista ha buscado darle nuevamente vida a esa obra perdida y olvidada. Sentimiento en el tiempo es un proceso de 5 años de recuperación, restauración, preservación de piezas de arte funerario en mármol. Surge justamente por una preocupación del gerente de la empresa de ver piezas con un valor tremendo, no desde lo económico, sino desde lo artístico, y muchas de ellas tiradas, muchas de ellas abandonadas, porque digamos que a las nuevas generaciones o a los herederos de algunos personajes ya no les interesa tener piezas como estas en sus espacios, ni profesionales ni domésticos. Y prácticamente han sido 5 años de establecer unas redes de relación con esas personas, con familias que dicen tenemos esto les podría interesar, anticuarios que dicen miren, yo vi una pieza, incluso ya gente que ha sabido de este trabajo se ha comunicado con la empresa porque dicen yo estaba de paseo en tal zona de Colombia y vi por allá en una finca tirada una pieza, así mandan las fotos y todo, entonces ya se hace como una evaluación justamente de la pieza para saber si se puede adquirir, si tiene que ver con la misma colección, porque no todo cabe, ¿cierto? Estamos hablando de arte funerario, entonces meter acá pues, no sé, una figura de Bolívar o de Santander o de Policarpa, pues queda fuera de todo contexto, pero se trata de hacer esa recuperación de esas piezas. La historia de este gran museo escondido en la ciudad de Medellín tuvo origen hace aproximadamente 5 años. Sin embargo, la historia de sus piezas sobrepasa el siglo. Es posible que la razón de su creación, aunque de manera independiente, al fin fuera la misma: proteger al ser querido que trascendió, guardar su memoria para la posteridad, fin que tal vez no pudieron cumplir por razones desconocidas. Hoy estas obras artísticamente casi perfectas por su estilo figurativo tienen una segunda oportunidad para cumplir su destino. Representan un gran patrimonio cultural y artístico, representan una historia escondida. Aunque anónimas en su mayoría, guardan la vida de sus creadores, pero aún más importante, dan esperanza a los dolientes y afligidos tras la pérdida de un ser querido. Están muy ligados arte religioso y arte funerario porque transmiten, por ejemplo, para la gente, transmite esperanza, transmite un mensaje simbólico de acompañamiento, transmite un soporte en medio de la aflicción. Una parte del arte funerario ya viene enfocada en el tema de la memoria, de la conmemoración, entonces tenemos obras conmemorativas, tenemos obras que hablan del paso del tiempo o de quién fue la persona, entonces guardan la memoria del personaje, se convierten en un referente para el colectivo también, para la comunidad. Nos fijamos mucho que la obra tenga esa relación con los espacios en los que estamos, o sea, que pueda brindar también un acompañamiento simbólico, un acompañamiento adicional, que la gente pueda sentir lo que la obra o lo que el artista quiso transmitir. Tenemos las conmemorativas,
tenemos las que son ornamentales, ahí aparecen los jarrones, aparecen los floreros, aparecen algunos elementos que estaban hechos para que la gente, por ejemplo el florero, para que la gente pusiera ahí la ofrenda como tal. Aparecen las que tienen más un tono civil, ahí encontramos a los niños o a los adolescentes, o encontramos las aflicciones también dentro de esas líneas de la exposición, las que tienen el sentido religioso, donde aparecen Cristos, vírgenes y ángeles. Esa sería como unas líneas de trabajo en este tema, ¿cierto? Sentimiento en el tiempo es más que una colección de obras con sentido funerario y religioso. Hay un valor estético que no se puede pasar por alto y deja ver la grandiosa destreza de aquellos maestros del siglo XIX para descubrir la vida escondida en el mármol. Mármol italiano, por cierto, muy seguramente de los Alpes apuanos. Pero volviendo al sentido de estas piezas, aunque transiten entre lo divino y lo humano, la intención de darles un lugar donde reposar nuevamente no busca enaltecer creencias particulares. La vida de cada escultura tiene su propia historia, pero todas en conjunto hoy tienen un fin en común. Tenemos en cuenta algo, y es que las obras deben guardar también un respeto por las filiaciones religiosas de las personas que acuden a estos espacios, ¿sí? Porque, digamos, tener unas obras que sean muy marcadas hacia un grupo religioso como tal, o sea, puedes ver la obra y decir, bueno, hay mucho cristianismo, pero los ángeles son comunes al judaísmo, son comunes al islam incluso, son comunes al cristianismo, entonces podemos hablar de un respeto por ese tema. Igual forma, hay unas salas que pues, tienen prácticamente lo mínimo, por si la gente no tiene ninguna práctica, dice yo quiero esta pieza, quiero esta sala, pero no ha sucedido. Incluso hay gente que no tiene ninguna creencia, pero no tiene ningún problema en compartir ese espacio con un querubín, con un ángel de la guarda, o tener un elemento acompañante de lo artístico. Hubo un tiempo donde el arte italiano floreció y se esparció por el mundo. Y dentro de las técnicas predilectas estuvo la talla de mármol. Siglos de esta historia se puede narrar con las obras de grandes como Miguel Ángel o Donatello. Pero detrás de ellos llegaron muchos maestros, entre los cuales tal vez se encuentren los autores de esta exposición. Solo 3 escultores pueden identificarse en esta colección gracias a la firma que acompaña sus obras. Pero por el periodo que enmarca el estilo y la técnica se ha podido establecer que posiblemente se trate de la creación de grandes artistas y aprendices italianos que encontraron un lugar en las Américas para crear. Principalmente el gran problema que tenemos para identificar es que muchas de las piezas no fueron firmadas. Eso quiere decir que fueron elaboradas en Italia o fueron elaboradas ya en este caso en Caracas algunas de las piezas, pero eran elaboradas por personal que trabajaba para un maestro principal. Entonces esos aprendices o esos maestros talladores no firmaban la pieza, la firmaba ya la que elaboraba realmente el maestro. Hemos identificado a Roversi, Gariboldi y Francisco Pignasux, ¿cierto? De Roversi, Gariboldi tenemos cuando llegan a Caracas en la década de 1880, y de Francisco Pignasux sabemos que llega a Sudamérica y después se le pierde la pista, ¿cierto? Pero ya de tener 3 firmas, de tener 3 personajes de esos, eso le da para nosotros un valor muy especial a la pieza, porque tenemos un nombre, tenemos un artista, y sabemos que hay piezas de ellos en Italia, hay piezas de ellos en París, hay piezas de estos 3 artistas, y en Venezuela, en Chile y en otros países se regó la obra de estos hombres. Tenemos una muy especial en esta área, es una figura conmemorativa, es una figura que rinde homenaje en este caso a la amistad, es una figura con muchos detalles, la palma que representa la misma memoria, que representa el sacrificio en algunas de las representaciones, la cruz que en el sentido ya cristiano de la aflicción o del significado del duelo es el soporte de los creyentes,
y es una de las piezas muy especiales para nosotros porque tiene efectivamente la firma de Francisco Pigna Sux. Entonces es uno de los 3 escultores que hemos logrado identificarles las firmas en la obra. Aquí vemos que es un gran maestro tallador, el detalle de la corteza del árbol, el detalle de las manos del ángel, incluso el vestido con los brocados, con el trabajo decorativo en el cuello de la figura, nos habla de hasta dónde llevó Pigna su trabajo de talla en mármol. Realizar un recorrido por esta exposición es transportarse en el tiempo y tratar de visualizar cada golpe del cincel sobre el mármol, introducirse en la mente del creador para encontrar la expresión perfecta que buscaba descubrir en el material. Es difícil darle una importancia mayor a una escultura en particular, pues aunque algunas obedecen a figuras reconocibles en el arte y la historia religiosa, cada una contiene una esencia y un mensaje propio. He aquí la importancia del significante para interpretar el significado, el mismo que muchas veces en el arte tiene un valor subjetivo y que indudablemente aquí se deja ver. Hemos insistido en la diferencia que existe entre un elemento decorativo y una obra de arte y, por supuesto, lo que vemos en este momento es la obra de grandes artistas. Esta dolorosa entra todos los días por esa puerta. Esta dolorosa es una mamá, es una tía, es una abuela, y entonces lo que queremos es que la gente sea muy consciente de que justamente está representando esas personas que merecen todo el respeto por parte de quienes laboran acá. Vemos los pliegues, vemos el rostro, las manos, y esto es muy importante porque tenemos la talla de Roversi, de la firma de Roversi, justamente en uno de sus espacios. Tenemos ahí esta es una de las que lograron firmar estos personajes. Aquí vemos las sandalias, vemos todos los detalles, pero principalmente es lo que logra transmitir. El primer elemento artístico de lo funerario viene a ser las lápidas, esa gran expresión de la lápida para grabar el epitafio, para grabar la memoria del personaje, quién fue el personaje. O sea, la lápida asume la personalidad del difunto, pero luego tenemos esa gran estatuaria, tenemos esa posibilidad de tener las representaciones de ángeles ya en 3D y en unos tamaños monumentales o tamaños medianos. Tenemos la posibilidad de ver la maestría del hombre tallando flores para hablar de la impermanencia. O sea, coger todos esos símbolos que vienen de griegos, romanos y los primeros tiempos del cristianismo y actualizarlos en el mármol. O sea, el mármol y estos tipos de mármoles italianos, uno diría que esta gente no talló, que esta gente pintó en el mármol. Sentimiento en el tiempo, la obra escondida que nuevamente vio la luz para la eternidad. Estás viendo Escultur. Una serie escultórica en mármol italiano compone la colección que durante 5 años ha ido conformando la funeraria San Juan Bautista para darle vida a este museo o exposición permanente, como ellos lo llaman. Más que elementos decorativos, representan la reconstrucción de la memoria y la preservación de la historia. A la vez aportan acompañamiento en el proceso de duelo que viven quienes llegan a este lugar tras la pérdida del ser querido. Un fin tal vez desconocido tenían estas piezas cuando fueron creadas, pero gracias al trabajo realizado por Gregorio Enrique se ha logrado establecer el periodo en que fueron realizadas, quizá no con la exactitud que se quisiera, pero sí con la rigurosidad para lograr establecer el valor que poseen. Por los estilos escultóricos,
por las modas, por el uso de ciertos detalles, hemos establecido entre 1870 a 1930. Eso nos da un lapso como grande para trabajar, para rastrear también obras en cementerios, donde podemos saber que hay piezas de ellos. Ese periodo es muy importante porque estamos hablando 1880, estamos hablando ese cierre de esas últimas décadas del siglo XIX, donde hay un gran trabajo comercial, hay llamamos un florecimiento económico en Sudamérica. Colombia tiene un florecimiento, Venezuela tiene un florecimiento. Entonces esa época, digamos que fue muy importante por todo lo que está llegando. Hay una europeización también del pensamiento, se está volviendo a unos ideales románticos en el arte, en la literatura en general, en la música, y estas piezas vienen a ser un nuevo florecimiento del arte italiano. Cada obra es única en su estética, en sus detalles y en su narración. Cada pieza tiene su propia vida, su propio camino y valor artístico. Algunas sobresalen por la expresividad o la cercanía que adquieren con el imaginario de lo divino o la realidad presente del humano. Yo diría que todas, sí, todas, pero especialmente, y esto lo digo ya personalmente, especialmente yo diría que el grupo, el conjunto escultórico que tenemos en la sala de velación, del niño afligido y de la joven afligida. Para mí esas dos figuras traducen todo el sentimiento que puede haber en una funeraria o en una sala de velación, porque vemos un niño llorando naturalmente y una mujer afligida naturalmente, ¿cierto? El artista no quiso ni disimular ni quiso camuflar el tema del dolor, lo está mostrando tal cual es. Yo creo que esas dos piezas valen mucho la pena y resumen todo lo que se hace en un espacio de estos. Eso es de las cosas de las que van pasando, ¿cierto? Que de repente llegue la imagen, llegue una foto y digan, miren, esto es un San Juan Bautista y nosotros sabemos que ustedes están haciendo esta colección y están haciendo este trabajo. Eso fue una emoción grande, porque eso no pasa todos los días. Llegan imágenes de crucifijos, llegan imágenes de ánforas, llegan imágenes de ángeles, pero que llegara justo lo que es el patrono de la empresa, el patrono de la funeraria San Juan Bautista, eso fue esa figura no se pensó para adquirirla, esa figura se adquirió inmediatamente y además por la calidad de la pieza, porque es una pieza en la que podemos ver que este personaje estuvo a la intemperie, entonces se le ve demacrado, se ven los pómulos, cómo se resaltan, se ve que ha tenido hambre, ha aguantado hambre, tiene la piel con la que se cubrió, o sea, es de un naturalismo y de un dramatismo tremendo. Entonces esta es una pieza hermosa, pues a mi juicio. Sentimiento en el tiempo es el mejor ejemplo del descubrimiento y el renacer. ¿Cuál sería una mejor descripción para este arduo proceso de investigación, documentación y recolección? La historia no se perdió con el tiempo, pues quizá cada una de estas obras, sin saberlo, solo estuvo durante décadas esperando su destino. El destino que hoy tienen para aportar con su presencia vida a quienes el ciclo natural les ha traído por un momento el dolor de la muerte. Al igual que el origen de estas obras, el final de esta historia no se ha escrito, pues mientras existan esculturas esperando ver la luz y cumplir la función que aquí se les ha encomendado, habrá tiempo para seguir sumando páginas a este legado. Algunas de las piezas han sido descubrimientos de familias que están organizando algo o que están limpiando algo. Siempre la han visto, pero nunca le han visto valor, ¿sí? Que ese es otro factor. Apenas la ven, dicen, ve, esto está como interesante. Pero que tengan cómo llegó, hay muy pocas piezas, desafortunadamente. Algunas las han dejado en anticuarios. Vea, esta pieza la ponen ahí, y porque la gente no ha sido juiciosa realmente de entender que si su bisabuelo o su abuelo o su antepasado adquirió una pieza de estas es porque encontró un valor. Entonces te digo que eso ha sido parte de la gran frustración, no tener esa línea del tiempo, de saber por dónde entró a Colombia, cómo entró a Colombia o si ya estaba aquí.
o si la trajeron por Barranquilla o si la trajeron por qué parte. Desafortunadamente eso no, ni con coleccionistas muy buenos hemos tenido la posibilidad de tener todas las piezas en su itinerario, no. Cuando hablamos de la vida de la obra nos referimos a la intención del artista cuando decidió crearla, también de la función que cumplirá cuando encuentre su lugar. Pensar en arte funerario puede tal vez generar una sensación lúgubre o triste, y por un momento pensar que su significado conmemora ese sentimiento. Ver esta obra puede cambiar la perspectiva de darse cuenta que más que aportar al dolor cumple un papel sanador. Primero, fue todo un recorrido para entender que una funeraria y una sala de velación guardan el tema del dolor, reciben el tema del dolor, aquí están los dolientes, ¿sí? Pero que no tiene que ser lúgubre, que no tiene que remarcar ese tema de que sean tristes como tal. Por eso aquí tenemos un color blanco que llama al sosiego, llama a la calma. La iluminación es muy diferente también para buscar bajar y atenuar ese tema de lo que pueda sentir la gente, la angustia, la tristeza, la desesperación. Y las obras de arte complementan este elemento. De hecho, estamos hablando de una sala de velación y galería de arte funerario. Ese es el concepto que estamos manejando. Esta es una colección permanente. Igual la va a poder apreciar la persona que tiene aquí su ser querido, como un particular que quiera visitar y programar el recorrido o la visita como tal, puede hacerlo. Gregorio Enríquez ha dedicado el tiempo necesario para estudiar, rescatar y conservar cada una de estas piezas gracias a la iniciativa que la funeraria ha tenido para crear esta exposición y mantenerla abierta al público. Él como curador se siente orgulloso de la labor cumplida, pero sabe que el camino tiene aún un trayecto por recorrer. Más que mármol de Carrara, las esculturas que aquí se encuentran son la continuación de una historia que se detuvo en el tiempo, esperando el momento para seguirse escribiendo. Es muy difícil decir hay una favorita, hay algo así, pero esta es una de las piezas que yo destaco por la calidad. Primero, la actitud del ángel, que está justamente generando una protección simbólica, un cubrimiento simbólico sobre la niña. Sabemos que la niña ha perdido a su papá, porque en el cuaderno está escribiéndole una carta, aparece a mi papacito en ese cuaderno. Y el ángel está por encima del hombro de la niña leyendo lo que la niña está escribiendo. Es una pieza con mucha naturalidad por la postura de la mano, por los pliegues del nuevo vestido, por el peinado de la niña, la media, los zapatos, la canastica que tiene al lado. Pero ante todo es ese gran mensaje de acompañamiento, de presencia, de tranquilidad que queremos transmitir en esta sala de velación y galería de arte. Para mí ha sido una satisfacción muy grande y una alegría muy grande, porque es la posibilidad de volverlas a sacar a la luz, de darles el espacio para el cual fueron creadas las piezas. O sea, estas piezas no son para un museo, porque el museo entra quien puede pagar la boleta, ¿cierto? Estas son piezas hechas para que la gente sienta el arte, porque hay algo, cada pieza es única por el esfuerzo que imprimió el artista. Sabemos hoy el dolor que puede representar para un tallador el trabajo continuo de dar esos golpes que terminan dañándote el túnel metacarpiano. Entonces cada golpe es vida de esos artistas que está aquí plasmada en estas obras. Entonces para nosotros también es reconocido o no reconocido, para nosotros es la posibilidad de que ellos tengan un homenaje permanente. Cuando la gente aprecia las obras, cuando la gente incluso pide permiso para tomarle una foto, para acercarse, para tocar la pieza, sabemos que ahí está vivo el artista. Entonces para mí es muy satisfactorio.